Abre en primer plano mostrando un retrato de sí mismo hecho por el propio Van Gogh. Después entra en el cuadro un hombre de origen asiático, el cual observa con detenimiento la pintura. La cámara sigue a este hombre, el cual se encuentra observando distintas obras del pintor. La noche estrellada, entre otras obras de Van Gogh, son observadas por este mismo, el cual recorre el cuarto donde se encuentran todas las pinturas. Ese mismo hombre, dentro de su propia imaginación, empieza a imaginarse a sí mismo en la ciudad de Ámsterdam, en la época contemporánea del fabuloso pintor. Al encontrarlo, el hombre se dirige hacia el deslumbrante Vincent Van Gogh, interpretado por el gran director Martin Scorsese, donde este viajero en el tiempo, a través de su imaginación, recibe un mensaje sobre la belleza exterior de la naturaleza que nos rodea. También sobre cómo no dejar que esa belleza se quede para siempre establecida en un mismo lugar, que el amor que siente por lo que observa lo motiva a realizar una pintura. Ese mismo amor lo lleva a sentirse esclavizado como si fuera una locomotora. Y después, observamos a un Vincent centrado solo en dos cosas: en el lindo paisaje que lo está motivando a realizar su pintura, y en el óleo siendo pintado por el pincel que se encuentra manchado de pintura, expresando así la belleza del lugar en el cuadro. Es entonces ahí cuando Van Gogh y el admirador sin nombre se separan, y en el horizonte podemos apreciar un espectáculo visual, donde podemos ver a los cuervos levantarse de los campos con su graznido amenazador, para después pasar al mismo hombre, en el mismo cuarto donde se encontraban las pinturas, donde él se encuentra de frente a otra de las grandes obras de Van Gogh, Trigal con cuervos. En Los cuervos de Akira Kurosawa se rinde un homenaje que, a mi parecer, la tengo considerada como la mejor obra del director japonés, la cual sirvió de inspiración para la obra de Dorota Kobiela y Hugh Whitman, el cual, desde una perspectiva personal, es el mejor trabajo animado de la historia dentro de la industria cinematográfica. Estamos hablando nada más y nada menos que de Loving Vincent. Una película antes que nada es una imagen plasmada en la imaginación de un autor, que a través de esa imagen intenta plasmar dentro de su mente una idea, para ser traspasada a través de la pantalla y contar una historia. Entendamos algo, los principales estudios de cine contemporáneo toman la tendencia de investigar los aspectos narrativos más ligados a la narración, en un intento de descubrir cómo se articula el relato fílmico en detrimento de su carácter visual. Sin embargo, Aura Ortiz y Jesús Piqueas dicen que un film se construye con imágenes y el hombre lleva más de 2000 años generando imágenes. Así entonces resulta lógico pensar que la imagen cinematográfica conserva una relación con el legado visual que la precede. Dicho esto, confirmamos que las pinturas tienen una amplia influencia dentro de la industria cinematográfica. Tanto la pintura como la fotografía y el cine forman parte de la representación visual humana. Las películas animadas por excelencia son la representación universal del lenguaje artístico que existe dentro del cine. Debido a ellas, muchos de nosotros somos quienes nos adentramos a conocer más del denominado séptimo arte. Anomalisa, Perfect Blue, The End of Evangelion o Mr. Fantastic Fox son prueba de ello. Las ideas que Van Gogh reflejó en sus pinturas, entre algunas de ellas como su amor por la naturaleza, las estrellas, su trabajo y la vida misma, lo motivaban a crear las maravillosas pinturas que hoy conocemos, las cuales lo motivaron a seguir adelante hasta el día de su muerte. Esas mismas ideas fueron las que llevaron a Dorota Kobiela y a Hugh Whitman a realizar la ambiciosa e independiente obra conocida como Loving Vincent, o Cartas de Van Gogh en Latinoamérica. La película muestra la vida y obra del pintor a través de la perspectiva de Armand Roland, hijo del cartero que se encargaba de mandar las cartas de Vincent hacia su hermano Theo. Lo primero que vemos es la destreza técnica con la que 115 pintores realizaron, a través de sus imágenes siendo llevadas desde el pincel al óleo, mediante una pintura viva y presente en toda la película. Después, pasamos a ver una pelea en la que Armand participa en las afueras de un bar. Al finalizar, podemos observar un diálogo entre un policía nocturno y Armand. Armand siente enojo porque su padre lo designa a llevar la última carta que Vincent le redactó a su hermano Theo. No tiene miedo de expresarlo. Van Gogh, al ser una persona relacionada con la familia de Armand, este le dio mala reputación por ser considerado como una persona con deficiencias mentales.
La película presenta cómo es que un año después de su muerte, la gente sigue sin darle el reconocimiento artístico que a día de hoy se le adjudica, y cómo estos mismos siguen demostrando odio y resentimiento hacia su persona, cosa que a Armand le afecta muy a nivel personal. Después de mostrar un flashback sobre la pelea entre Van Gogh y Gauguin y la perspectiva de una prostituta de cómo se mutiló la oreja, vemos un diálogo entre Armand y su padre, el cartero Rawdon. El cartero adjudica la culpa de la muerte de Van Gogh hacia los demás pobladores de la ciudad, debido al rechazo que recibió diciendo que era un hombre incomprendido. Esto nos permite hacer una reflexión sobre la reputación de este artista, la cual no solo siguió arruinándose cuando él estuvo en vida, sino también después de su fallecimiento, y que fue tardío el mérito que el día de hoy tiene como artista. Continuando con lo anterior, estos dos tienen una conversación alejándose del bar. Es aquí cuando Armand acepta emprender el viaje para entregar la carta. A partir de aquí, él mismo se encontrará inmerso en una atmósfera llena de enigmas, las cuales no son menos inquietantes. Sin embargo, el recorrido de Armand se convertirá en un viaje de reconciliación con la figura de Van Gogh y la entrega de la carta en una última ofrenda. Armand emprende el viaje hacia la ciudad de Arles en Francia. Es ahí donde Armand se encuentra con un hombre que le suministraba las pinturas a Vincent. Volvemos a ver un flashback donde la película muestra el proceso de duelo de Theo. Theo en la vida real fue reconocido por ser una de las pocas personas que apoyaron a Vincent en vida, cosa que la película logra plasmar muy bien solo con una escena. Van Gogh es retratado como una persona que por encima de todo lo que quería era encajar, pero sin renunciar nunca a su forma de ser. Vemos cómo es incomprendido por toda su familia a excepción de su hermano Theo, en parte debido al drama familiar acontecido antes de su nacimiento, con sus progenitores perdiendo un primogénito también llamado Vincent, al que consideraban como el hijo perfecto, figura que el pintor siempre trató de ocupar para sus padres. Ni tras iniciar su carrera como artista y trasladarse a París, donde estará rodeado de colegas pintores, conseguiría terminar de encajar, y lo acontecido en el funeral del mismo, donde las personas que juzgaron a Van Gogh se adueñaron de sus obras sin ningún remordimiento. Al finalizar, este le dice que Theo falleció de una enfermedad meses después de la muerte de su hermano. La tragedia que persiguió por mucho tiempo a la familia Van Gogh concluye y tomaría un camino distinto que la obra no decide seguir demostrando, porque al ser una obra que trata de indagar en lo sucedido conforme a Vincent, sabemos que sus acciones no iban a afectar en el futuro de su cuñada viuda y su sobrina huérfana. Es aquí cuando nos damos cuenta que la trama es una ficción de suspenso. Las situaciones, imágenes, acciones y textos, sin embargo, transmiten pasajes de las cartas y la biografía del pintor. Armand tratará de hablar con cualquier persona que estuviera en contacto con él en esos días previos al fatídico acontecimiento, tratando de sacar sus propias conclusiones acerca de lo sucedido y descubrir quién podría tener motivos para acabar con la vida de Vincent. En caso de descubrir, finalmente, que lo que en realidad ocurrió fue un asesinato y, en caso de que se suicidase, el motivo por el que lo hizo cuando las cosas parecían marcharle bien, emprendiendo un camino hacia Aube-Sousa, donde Armand, mediante la ama de llaves, se entera que el doctor que le dio terapia no se encuentra en la ciudad, empieza a indagar en el pueblo, donde se entera de las influencias negativas a las que Van Gogh estuvo apegado. El maltrato de los niños tirando piedras mientras ese mismo se encontraba pintando. Si bien ya hemos repasado que se da cierta reflexión sobre su niñez, sus relaciones familiares y ciertas vivencias que tuvo el pintor, la película también aporta aspectos poco conocidos de la vida amorosa con Marguerite Gachet y sus vivencias recibiendo terapia con su padre, el Dr. Gachet. En la película se muestra cómo Marguerite entabló una relación muy especial con Van Gogh, pero lo suyo no llegó a ser nada más por culpa de su padre, que le pidió que se alejara del artista, presentándose en la película como algo que no pudo rendir ningún fruto, por así decirlo, siendo nada más y nada menos que una relación de amistad muy importante para ambos, donde seguía habiendo una llama de pasión a pesar de la muerte del pintor. La película trata de acercarnos un poco más a la historia del genio, centrada sobre todo en sus días finales y dándole la palabra a las personas con las que compartió sus últimos meses de vida, permitiéndonos conocer a Armand, el cual sirve como eje principal para reflejar lo que a día de hoy muchos de nosotros sentimos por Van Gogh. Nada más y nada menos que la apreciación de una persona que intenta comprender a otra, conociendo sus vivencias y cómo logramos cambiar de parecer debido a la percepción artística del mismo. La aparición del pintor, si bien es parte importante de la trama, esta logra ser más episódica, casi fantasmal,
mientras el resto de los protagonistas y los propios modelos del artista cobran vida, al igual que los decorados domésticos y los paisajes, con toda la variedad cromática, los tonos pastel o los ángulos expresionistas de las telas originales. La narrativa progresa con una inventiva sorprendente. Cada personaje informa algún aspecto novedoso de la vida del artista, al estilo del Rashomon de Akira Kurosawa o de Citizen Kane de Orson Welles, para ir reconstruyendo así el retrato polifacético de Van Gogh como artista incomprendido y también como amante desventurado. La banda sonora añade a su vez un encanto peculiar por parte del compositor Clint Mansell, destacando como homenaje último la melancólica melodía Vincent de Don McLean, dedicada al pintor. Se convierte en una experiencia insólita escuchar Starry Starry Night al final, buscando indagar en las causas reales de su muerte, poniendo en tela de juicio la teoría del suicidio en una etapa de su vida en la que el pintor parecía estar bien. Si bien, algo debo de decir, es que la propia película falla al nivel narrativo. Loving Vincent es una cinta que se obsesiona minuciosamente con el recipiente, pero descuida el contenido. Pero aún así, la película no está nada más lejos del arte que implica ser artista. Loving Vincent no se encuentra nada lejos de ser Van Gogh.